Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios les bendiga en este hermoso día que el Señor nos concede estar de pie por su inmensa misericordia. Le damos gracias al Señor que nos concede estar en este subprograma escudriñando las Escrituras, donde procuramos hablar la verdad de la palabra del Señor para que nuestras vidas sean edificadas. Le damos gracias a usted que sigue estos programas, a aquellos hermanos y amigos, porque la palabra es para todo aquel corazón sediento y esperamos en este día poder hablar palabra de Dios, aprovechar el tiempo para que seamos edificados, para que el Señor nos enseñe cada día, para que nuestras vidas crezcan y que aquellos que no conocen del Señor puedan conocerlo a través de esta palabra que es santa, que es poderosa y que transforma las vidas. Mi hermana Katy Vanegas me acompaña como siempre, gracias al Señor, mientras ella nos saluda y oramos para que el Señor nos dé sabiduría en este programa y así comenzaremos en unos minutitos en lleno con este programa. Amén. Como siempre es un placer saludarles y agradecerles por escudriñar juntamente con nosotros la palabra del Señor. Y siempre pedimos que sea el Señor hablando a través de nuestros labios, sabiendo Amén. que Él es el que conoce la necesidad Así de cada uno de nosotros. Y esperamos que no se desconecte y que si puede compartir esta enseñanza, la comparta con las personas que usted tenga en esos contactos para que juntos podamos ser edificados por medio de la palabra. Sí, amén. Y vamos a orar para iniciar, dándole gracias al Señor por permitirnos escudriñar su palabra y que sea Él hablando a nuestra vida. Y le decimos, sí, Señor, te agradecemos porque usted es un Dios más que bueno, Señor. Muchísimas gracias por un nuevo día, gracias porque tú nos permites, Señor, poder abrir la palabra y poder estudiarla, Señor. Te pedimos que tú seas poniendo las palabras en nuestra boca para poder hablar lo que tú quieres, Señor. Hablar a tu iglesia, a tu pueblo, conforme a tu voluntad y conociendo tú los corazones de cada uno de nosotros. Te damos la gloria a ti, Señor, porque solo tú eres merecedor de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y con gozo vamos a empezar este programa, aleluya, porque la palabra del Señor nos debe traer gozo, amén, ya que es a medicina a nuestro cuerpo, refrigerio a nuestros huesos. Y empezamos la semana pasada a grabar este programa, en tal vez una miniserie acerca de el Rey Anunciado.
o Jesucristo el Rey anunciado, ese Rey que no se compara con los reyes de esta tierra. Miramos toda una serie anteriormente de los reyes de Israel y de Judá, pero los profetas comenzaron a hablar de Jesucristo, ese Rey, que su reino no iba a ser temporal, ni como los reyes de esta tierra. El mismo Jesucristo, cuando vino a esta tierra, él dijo, ustedes han visto que los reyes de esta tierra se enseñorean sobre los demás, pero mi reino no es así. Yo he venido aquí para servir. Entonces, esa fue la gran diferencia entre los reyes anteriores y este Rey anunciado llamado Jesucristo. Que él vino teniendo todo el poder, dice la palabra en Filipenses capítulo 2, que él se despojó de sí mismo para tomar forma de siervo, forma de hombre, Amén. Parecido a los humanos, pero siendo Dios. Se despojó de su poder, se despojó de su gloria para enseñarnos el servicio, ¿verdad? La hermosura de lo que es servir a los demás, y él se puso como ejemplo, dando su propio cuerpo en sacrificio para pagar nuestros pecados. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Creo que todavía existen reyes, hay monarcas, y más en la mayoría de países presidentes, donde sabemos que un presidente en este tiempo más que todos abusan, son autoritarios, abusan de su poder, oprimen al pueblo, ¿verdad? Hacen y deshacen con el pueblo, pero no es así el reinado de nuestro Maestro. Él nos da ese ejemplo de humildad, de servicio, de amor. Es solidario con nosotros, misericordioso. Y a la vez, lo lindo de todo, que es lo que nos van a enfatizar estos citas bíblicas que tenemos hoy, es que su reino es eterno. Su reino no es perecedero. Y eso es lo lindo de nosotros pertenecer, amén, tenerlo a Él como Rey, ser nosotros su pueblo. Es que estar confiado que este Rey, que es bueno, que es misericordioso, que es clemente, que es servicial para con nosotros, que presta atención a nuestras necesidades, es que su reinado es eterno. Porque ya ven ustedes, ¿verdad?, que naturalmente, hablando en la vida natural, pues un rey en esta tierra tiene temporadas. Y a veces hay reyes, hay presidentes buenos, hay que la gente aprecia porque le hacen bien al pueblo, pero la misma ley les prohíbe, si un país es demócrata, también hay democracia, quedar por tanto tiempo, porque la gente tiene derecho a votar y a elegir. Amén. Pero la diferencia de los reinos de esta tierra con el reinado de Jesucristo es eso, la eternidad. Y qué hermoso es saber que tenemos un rey bueno por siempre. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Que nos debe llenar de gozo, de mucha emoción. Y vamos a introducirnos, estamos hablando de algunas profecías bíblicas que anunciaban la venida de este rey, la venida del Mesías. Entonces le digo algunas porque yo sé que hay muchas, entonces nos llevaría bastante tiempo tocarlas todas, pero trataremos de tocar algunas que nos parecieron como más significativas para desarrollar el programa. La semana pasada hablábamos de Génesis 3:15, que es esa profecía, la primera profecía mesiánica, que sale palabra de esperanza de la boca de Dios, aún para un mundo caído, para dos seres humanos que habían pecado, que le habían fallado a Dios. Pero como siempre pasa normalmente en la misericordia de Dios, de las cosas que Satanás planea para mal, Dios saca cosas buenas para sus hijos. Nos enseña a aprender de nuestros errores para poder meditar en ellos, para poder analizar que el pecado trae mucha desgracia y trae consecuencias, pero en él hay esperanza. Entonces, de esa maldición que hubo, amén, que hubo castigo para todos los implicados en ese acto de desobediencia, también hubo una palabra de esperanza, ¿verdad? Que se dijo que de la simiente de la mujer iba a nacer alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Serpiente, recuerde que tipifica a Satanás, que el Señor le reprenda, amén. Y miramos que esa palabra se ha cumplido
y se cumplirá por completo cuando Satanás sea lanzado al lago de fuego y se termine, amén, esos días de tormento que por tanto él ha hecho tanto daño a la humanidad. La palabra de Dios también le llama el acusador de los hermanos, porque es lo que hace Satanás con los hijos de Dios. Tiene un pleito de ese tiempo, ¿verdad? De que él fue derrocado ya desde el cielo. Él odia la creación de Dios. Entonces va a llegar un día, creemos en esa palabra poderosa, que el acusador de los hermanos, dice en el libro de Apocalipsis, va a ser condenado por siempre y nosotros estaremos con nuestro Rey, protegidos por él por siempre. Y vamos a ir a Génesis 49, del 8 a 10, que es donde Jacob bendice a sus hijos, ¿verdad? Que a veces es como un poquito complicado cuando no hemos conocido el Antiguo Testamento y el origen de ese pueblo de Israel, pero la palabra de Dios nos narra que Dios de personas normales, como llama a Abraham siendo un hombre común y corriente, al cual Dios le da una promesa, le dice que él va a ser de él. Bueno, lo primero le dice que salga de su tierra y su parentela, y eso simbolizaba dejar su pasado y aquellas cosas que desagradaban al Señor. Dios le ofrece una nueva vida y se conoce que Abraham creyó en esa palabra que Dios le da y obedece, que es una palabra clave para nosotros los hijos de Dios, es la obediencia para que el Señor pueda bendecirnos. Y Abraham obedece y el Señor, usted sabe que abre el vientre estéril de Sara, siendo una anciana, siendo ellos ancianos. Era algo que parecía imposible, pero Dios fertiliza la matriz de Sara y nace Isaac. Y después miramos que también Rebeca, la esposa de Isaac, era estéril. Pero Isaac dice que oraba por su esposa, que esto es algo muy importante, que todo esposo debe orar por su esposa para protegerla y se debe preocupar por aquello de lo que a ella carece o de lo que ella necesita. Miramos a un Isaac orando por su mujer. Y pasa el tiempo y Dios también abre la matriz de Rebeca y ella da a luz a Jacob y a Esaú. Y no podemos contar todas las historias, ¿verdad? Pero de Jacob, Dios elige a Jacob para que de él vengan 12 hijos. Y entre esos 12 hijos nace Judá, al cual Jacob da una bendición bastante curiosa. Podríamos hablar también de la importancia de nosotros como padres, cómo bendecir a nuestros hijos. Yo analizaba esto aquí, que estas palabras que Jacob da a sus hijos se cumplen, ¿verdad? Obviamente esta bendición era dirigida por Dios, porque Dios tenía planes y propósitos para todos sus hijos. De esos 12 hijos de Jacob, son 12 tribus que se forman, y a esas 12 tribus usted sabe que se le es llamado Israel, aquel pueblo que Dios escogió para que proclamaran su palabra, para que enseñaran, aquel pueblo al cual Dios se le reveló, ¿verdad? El Dios verdadero, para que ellos enseñaran a las demás naciones que había un Dios verdadero, un Dios real que escuchaba sus necesidades y se preocupaba por ellos. Entonces se forma la nación de Israel. Pero entre esos hijos creo que es el cuarto hijo de Jacob, hijo de Lea, aquella esposa que Jacob no amaba, que su suegro se la daría en un buen dicho hondureño, le metió gato por liebre, ¿verdad? Porque Jacob amaba a Raquel y trabajó 7 años para que su suegro se la diera, que a la vez también era su tío, Labán, pero él lo engaña y le da a Lea. Y tiene que trabajar 7 años después y tiene a Raquel. Entonces él amaba más a Raquel y no amaba a Lea, pero Dios comienza a darles hijos a Lea. Y el cuarto hijo de Lea, si no estoy mal, es Judá. Y dice que Lea se goza, amén, de la bendición que Dios le había dado. Por eso le pone a su hijo Judá, porque dice, yo alabaré al Señor, y la palabra Judá significa alabanza. En Génesis capítulo 29, versículo 35 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Ahí vemos el nacimiento de Judá. Entonces nos encontramos
en la Biblia. Amén. Muchas frases o nosotros mismos repetimos que Jesucristo es león de la tribu de Judá, pero tal vez muchos no conocen por qué se le llama león de la tribu de Judá. Y es que esa expresión aparece primeramente en Génesis capítulo 49, versículo 8 al 10, donde Jacob bendice a sus 12 hijos antes de morir. Dice la palabra: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Analizando esta palabra, pensaba en eso de la importancia de la bendición de nosotros como padres a nuestros hijos. Y todo lo que Jacob, las bendiciones que Jacob declara a sus hijos, se cumplen. Usted ve que al final cada una de las tribus se le repartió tierra, a algunas no se le repartió tierra, pero Jacob ya había declarado realmente el futuro de sus hijos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser tan cuidadosos nosotros a la hora de pronunciar palabras sobre aquellos que son nuestros descendientes, ¿verdad? Y obviamente estas bendiciones fueron dirigidas por Dios, era como Dios dictando el futuro de ellos. Entonces se compara a Judá como un león y se dice que, usted sabe que el león se conoce como el rey de la selva, como ese animal fiero, ese animal imponente, ¿verdad? Ese animal que los demás le tienen respeto, ¿verdad? Es un símbolo de poder, de fuerza, y con ese animal compara a Judá, a este hijo suyo que después viene a ser la tribu de Judá. Pero también en el versículo 8, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. O sea, sus hermanos iban a tener reverencia a Judá, en este caso hablando como símbolo, de representante de esa tribu, y que después iba a venir Jesucristo. Todos sus hermanos, todas las demás tribus y todo el mundo entero iba a hacer reverencia a él. Pero también se le dice: no será quitado el cetro de Judá. Usted sabe que un cetro es ese báculo que tienen los reyes, símbolo de poder, de fuerza. Y dice: ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y aquel congregará a los pueblos. Entonces el Señor está declarando por medio de Jacob una profecía acerca del reinado de Jesucristo, que iba a venir de los lomos de Judá, ¿verdad? De esa simiente. Entonces, lo curioso es que nosotros podemos ver cómo la gloria de Dios se manifestó. A él le plació utilizar a los hombres comunes y corrientes, seres humanos, como le dice al pueblo de Israel, ¿verdad? Yo no los escogí a ustedes por ser un pueblo muy poderoso, muy importante, no, yo los escogí por ser ustedes el más pequeño de los pueblos, porque es lo que dice la palabra del Señor, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Y si estudiamos la vida de Judá, podemos ver que este era un hombre común y corriente, un hombre que no tenía tanto por qué jactarse, sino que muchas cosas por las cuales no jactarse. Cometió muchos errores, pero miramos la misericordia de Dios a través de esos errores. Y miramos un crecimiento también en Judá, porque si estudiamos la historia, este es un hombre que, y si iniciamos en Génesis 37, del 26 al 28, él tiene la idea de vender a José, uno de sus hermanos. ¿Se acuerda que no le tenían no lo querían mucho, dado a que su padre tenía cierto favoritismo, preferencia ante él, dado que era el hijo de su esposa amada? Recordemos, era el menor, hijo de su esposa amada. Entonces habían ciertas cosas que a sus hermanos mayores no le agradaban, y en cierto momento ellos iban a matar a José, pero Rubén se mete, el hermano mayor, y lo meten a una cisterna. Y de repente a Judá, a este personaje se le ocurre: vamos a venderlo.
Supuestamente para ser más compasivo, entre comillas. Para ser más compasivos. Pero desde ahí miramos que no era un hombre tan... Ni espiritual, ni temeroso de Dios. Exactamente. No miramos que se destacaba mucho, que digamos, que tú dijeras, es que el Señor lo eligió porque él tenía los méritos necesarios, porque él hizo las cosas correctas, sino que miramos algo muy diferente. Y yo me ponía a analizar un poquito la vida de Judá y decía, podemos un poco tenderla a comparar con la vida del ser humano. Si tú miras la vida del ser humano, usted y yo, hermano, no estamos en una iglesia porque seamos muy buenos. Nosotros no estamos o no alabamos al Señor porque seamos la última Coca-Cola del desierto. Usualmente cada una de las personas que viene a los pies de Cristo reconoce que ha tenido un pasado malo, Amén. Que estaba perdido en vicios, que tenía malas costumbres, que tenía un carácter malo, tantas cosas, que el Señor no se equivoca cuando dijo que de lo vil y de lo menospreciado nos ha elegido, nos trajo a cada uno de nosotros. Entonces, por medio de la vida de Judá también podemos ver eso, como así como la vida de Judá es la vida del ser humano. Aquello que no tenía mucha importancia, aquella persona que tal vez no se destacaba tanto, son las que Dios usualmente toma para mostrar su gloria. Amén. Para darle gloria a Él. Porque si algo tenemos que nosotros, creo, estar muy conscientes, es que nuestra vida está diseñada para eso, para darle la gloria al Señor. Y en la vida de Judá yo miraba esto, un hombre que tuvo una fantástica idea, según él, de vender a su hermano. Después, Judá, el que se casa con una cananea, tiene 3 hijos con ella. Eso está en Génesis capítulo 38, versículo del 1 al 10. Y es donde entra la historia de esta mujer llamada Tamar, ¿verdad? Que se casa con el hijo mayor de Judá. Y dice que como que estos hijos de Judá tampoco eran muy bien portaditos, ¿verdad? Porque dice que el Señor les quita la vida al primero, que a Dios no le agradó algo, no, su conducta no nos explica tanto la Biblia, y dice que el Señor le quita la vida. Y al segundo hijo, pues era la costumbre, la ley del levirato se llamaba, ¿verdad? Que si una mujer enviudaba y el finado tenía, el hombre que moría tenía hermanos, entonces su hermano que seguía de acuerdo a la edad, ese tenía que redimirla, era la costumbre. Tenía que casarse con ella para que le diera descendencia, para preservar, para tener, que tuviera una familia, que tuvieran un nombre. Amén. Entonces se casa con el segundo hijo, pero dice que este hombre se resistía, ¿verdad?, a darle una descendencia al nombre de su hermano. Y habla un dato muy curioso que dice que ahí el hombre se acercaba a Tamar y vertía en tierra, o sea, no quería embarazarla. Y a Dios le desagradó lo que hacía este hombre, y dice que también le quita la vida, porque es que aquí miramos que ya había una palabra declarada, que la descendencia de Judá iba a venir un redentor, ¿verdad? Iba a venir un Cristo, y a la vez este hijo de Judá se estaba como oponiendo a que se cumpliera esa palabra. Entonces Tamar dice que Judá le dice que se vaya a la casa de sus padres y se quede viuda, y que su tercer hijo iba a crecer, y cuando creciera se lo iba a dar, pero dice que Judá temía que también el tercer hijo muriera. O sea, Tamar era aquí como la viuda negra, ¿verdad? O sea, se casan con ella y se le mueren los maridos. Y dice que pasa el tiempo y a Judá se le olvidó, creo que él quería olvidar eso, pero a Tamar no se le olvidó. Entonces, ya que usted conoce la historia, dice que Tamar se disfraza y se viste como una prostituta cuando se enteró que su suegro Judá iba a pasar por el camino donde iban a cuidar las ovejas. Y dice que Judá, haciendo muy íntegro, pensaba, íntegro entre comillas, la confunde con una prostituta, se llega a ella, ¿verdad? Y aparte de todo, no tenía algo ahí a la mano para pagar, y la mujer le dice, ¿qué te pagaré por tu servicio? Y ella le pide su báculo y su sello. Y la mujer se va, vuelve Tamar, amén, a quitarse la ropa de su viudez, pero ella queda embarazada. Y cuando se da cuenta Judá que Tamar estaba embarazada, la reacción de él fue, quemen a Tamar, castiguen a Tamar. Pero antes de que la quemaran, a Tamar dice,
aquí está este báculo y que está este sello, enséñenselo a mi suegro. Díganle que el hombre a quien le pertenecen estas cosas, de él es este hijo que yo tengo en mi vientre. Entonces, de que Judá reacciona y dice, esta mujer es más justa que yo en cuanto a que tenía las prendas de aquello que él había sido partícipe de ese pecado, porque no había un matrimonio ahí y él había tomado a aquella mujer como prostituta y esto se llama fornicación y es pecado delante de Dios. Entonces miramos a un Judá que no era íntegro, era un hombre que se equivocaba. Pero de esa descendencia aquí sí que al parecer, ¿verdad? Podía ser de la descendencia de los hijos de Judá, pero al Señor le place que sea del mero, ¿verdad? De la mera simiente de Judá, el padre, donde queda embarazada Tamar y tiene 2 hijos, llamados uno Fares y otro Sara con Z, ¿verdad? Eran 2 varones y podemos ver que de la descendencia de Fares es donde continúa ese linaje hasta llegar al rey David, llegaron los reyes y hasta llegar hasta nuestro Señor Jesucristo, que se convierte en el león de la tribu de Judá. Es Judá la tribu que camina al frente de la marcha del desierto rumbo a la tierra prometida. Esto lo podemos encontrar en Números capítulo 10, versículo 14. Entonces es aquí donde ya podemos ver un cambio de rumbo con Judá, un hombre que no hizo cosas muy buenas, pero que transcurrió y fue creciendo, o sea, fue cambiando. Miro eso en la vida de Judá, un hombre que inicia mal, pero conforme va creciendo, va cambiando. Y creo que si analizamos eso y lo pondríamos como en el día de hoy, así debería de ser nuestra vida. Nosotros pasamos de muerte a vida cuando conocemos a Jesucristo y nuestra vida tiene que ir en un proceso, en un cambio consecutivo, o sea, cada vez más consecutivamente, que si tú antes mentías, tratas ahora ya de no hacerlo porque ahora conoces la verdad de Jesucristo. Entonces creo que la vida de Judá debería de ser un ejemplo en nuestra vida también, que no importa lo que usted haya hecho en el pasado, eso no lo define. Usted puede hacer un cambio, Jesucristo puede hacer un cambio en su vida si nos arrepentimos y venimos delante de Él. Y que esto es un caminar que constantemente vamos cambiando, el Señor nos va moldeando día tras día, porque yo estoy seguro que usted tal vez era antes y ahora ya no lo es en Cristo Jesús, hacía cosas antes que eran desagradables delante del Señor, pero ahora ya no las hace porque conoce la verdad del Evangelio. Entonces yo miro esto en la vida de Judá, un hombre que con el tiempo fue progresando y progresando para bien, y creo que eso debería de ser un ejemplo para nosotros, que en nuestra vida hay un progreso para bien conforme conocemos más al Señor y conforme más escudriñamos su palabra. Sí, amén. Y hablando de eso del progreso, que se le ve por lo menos un leve progreso a Judá, que después de haber sido el de la idea de vender a José, a los madianitas, cuando se presentan delante de José, que ya José los reconoce, y José quiere dejar a Benjamín, el hijo menor, ahí como garantía para que ellos volvieran. Es Judá el que le dice, ¿verdad? Mi señor, no se enoje, pero es que si mi padre, yo vuelvo y mi padre no ve a Benjamín, él va a morir de dolor. Así que yo me puedo quedar aquí en vez de él. Entonces miramos que por lo menos había madurado en ese tiempo, había habido un progreso, ¿verdad? Había un poco ya de misericordia en la madurez, y es que es muy lindo, ¿verdad? Que nosotros también aprendamos de los errores que cometemos, porque ya aquí en Génesis 44, cuando José los reconoce, miramos un progreso de Judá. O sea, no ha sido el hombre perfecto, pero sí miramos un hombre que va siendo moldeado ya rumbo a su vejez. Ojalá que todos alcancemos la sabiduría, ¿verdad? Y aprendamos de los errores que cometemos. Amén. Y es que si te das cuenta, eso es el Evangelio, ese es Jesucristo. Jesucristo cambia. Imagínate que una persona conozca al Señor Jesucristo, si lo ponemos en el tiempo que vivimos, una persona conoce al Señor Jesucristo, pero era un mal hablado, era malcriado, era una persona que no le pasaba a mucha gente, pero ahora que está en Cristo, todavía es esa persona, todavía sigue cometiendo los mismos errores. ¿Qué pensará aquel que no conoce al Señor? Pues no hay un cambio, ¿verdad? No hay un cambio. Y usualmente donde viene el decir que para ser como esa persona, ¿para qué ser cristiano? Entonces, creo que también nos debe de hablar de que reconozcamos nuestros errores, pero también que las cosas que nosotros hacemos, las cosas que nosotros, mejor dicho, no cambiamos ya estando en Cristo, también es una representación. O sea, nosotros somos representantes del Señor. Y amén. Cuando no hay un cambio, estamos representando mal al Señor, porque tenemos un Dios que cambia. Y así como lo estamos viendo en la vida de Judá,
también podemos nosotros testificar de eso en nuestra vida, si es Amén. que ha habido un cambio verdadero en cada uno de nosotros. Sí, amén. Y Judá también se muestra en el censo que hizo Moisés en Números 26 a 22 como una de las tribus más numerosas. O sea, había crecido, ¿verdad? Y también se nos enseña que en la marcha por el desierto en Números 10-14, ellos eran los que encabezaban, los que iban al frente. O sea, Dios iba marcando la posición que ellos iban a tomar, no porque los hombres se lo merecían, sino por la declaración que Dios había hecho acerca de esta profecía, que de los lomos de Judá es que iba a venir un rey, que su reinado iba a ser eterno. De verdad, fue tomando esa importancia por aquella declaración que la misma palabra de Dios había sido por la boca de Jacob, ¿verdad? Entonces miramos, para que entendamos, si alguien no lo sabía, por qué le llaman león de la tribu de Judá. De ahí donde viene también que se le dice judíos a los que vienen, sí que son judíos de mera cepa, ¿verdad? Aquellos que vienen de la tribu de Judá. Entonces también se le llama a aquellos que habitaban en Judea. Muchas veces miramos en el Nuevo Testamento que se dice judíos porque vivían en Judea, ¿verdad? Entonces miramos a un Jesucristo que era judío, ¿verdad? Que hay tanto, creo que de ahí viene el odio muchas veces a este pueblo, que es un odio que por años ellos han tenido enemigos, porque de ahí se prometió que iba a venir un rey que iba a gobernar a todos los reyes de esta tierra. Y es una guerra que seguimos viendo literalmente ahorita en el año 2024, ¿verdad? Miramos literalmente la guerra que tiene Israel, pero no es por qué tiene Israel, ¿verdad? ¿Qué es lo sobrenatural que tiene Israel si es un lugar chiquitito, ¿verdad? Territorialmente, pero tan importante, porque es que ahí nació un rey que domina a todos los reyes todavía y que vendrá a reinar con vara de hierro a juzgar a las naciones. Y por eso es el odio. Detrás de todas las bombas y todos los cohetes tirados ahí, hay un odio, ¿verdad? Espiritualmente hay una guerra que en el mundo de las tinieblas se sigue peleando, y a nosotros se nos manda a orar por ese pueblo, porque es un pueblo con el cual Dios tiene propósitos y los cuales tienen que aprender, ¿verdad? El Señor tiene un trato con ellos y el Señor se les presentará como Él quiere, pero la palabra de Dios se cumplirá tal como el Señor lo ha dicho. También aparece esta expresión del león de la tribu de Judá en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 5, versículo 5. Dice, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces miramos a este león con autoridad, con poder, de principio hasta el fin de la revelación que nuestro Dios Todopoderoso nos ha dado de su palabra. Entonces es precioso poder comprender eso. También aparece otra profecía mesiánica en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, que esta es una profecía que sale de la boca de Balaam, aquel falso profeta que el rey de Moab, Balac, lo contrató para maldecir al pueblo de Israel. Pero no pudo a Balaam, porque él mismo dice, yo no puedo maldecir lo que Dios ya bendijo. Entonces más bien Dios, en vez de lo que hace el Señor es poner palabras de bendición en la boca de Balaam. Y eso es lindo de entender, ¿verdad? Que cuando Dios habla, hasta el diablo obedece realmente, ¿verdad? No hay enemigo que pueda hacerle frente al pueblo de Dios que está cubierto y con su protección divina. Dice Números 24, 17, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces aquí ya habla de que habrá una estrella. Esto habla del esplendor de ese rey que habría de venir
que iba a brillar, ¿verdad? Esa gloria imponente de su gloria, de su poder. Aquí está hablando de Jacob como el padre de esas 12 tribus. Usted sabe eso, que a Jacob también se le cambia su nombre y es llamado Israel, que Israel, hasta donde sé en su etimología de esa palabra, significa eso: a Dios proveerá un príncipe, Dios dará un rey. Y se levantará cetro de Israel. Aquí hablamos de reinado, tal vez de Israel iba a salir un rey. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. O sea, iba a vencer a sus enemigos, aquellos que se habían levantado contra ese pueblo. Y leíamos en una explicación que en una ocasión, ¿verdad? David es que derrota a los moabitas, que hace una batalla bien sangrienta, pero la palabra de Dios se fue cumpliendo a medida el tiempo fue pasando, utilizando ya la descendencia, ¿verdad? De los lomos de Judá, venía esa descendencia que iba venciendo al enemigo, tanto literalmente como espiritualmente. Pero sabemos que al final es el Señor Jesucristo el que vence a sus enemigos por completo. Y la palabra de Dios, a medida iba pasando el tiempo, se iba cumpliendo. Había una promesa declarada desde Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer iba a venir alguien que iba a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Verdad? Y el enemigo sabía eso. Entonces miramos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, de cuando nace Moisés, siempre hubo guerra contra los descendientes de la mujer y contra aquel pueblo que Dios escogió. Miramos en el libro de Éxodo una guerra tratando de destruir la simiente de la mujer, aquellos varones que nacieron en el pueblo de Israel. Usted recuerda la matanza que hubo, ¿verdad?, en el tiempo de Moisés, pero Dios le place librar a Moisés con el propósito de seguir preservando ese pueblo. Y como siempre la mano de Dios ha sido maravillosa, ¿verdad? Y la fidelidad de Dios miramos en el transcurso de la historia del ser humano y ahora, ¿verdad?, que nosotros conocemos a Jesucristo mucho más. Conocemos su evangelio, miramos su fidelidad, su misericordia, su gran amor. Entonces se fueron declarando profecías que con el tiempo se fueron cumpliendo. Y en el Antiguo Testamento, como creo que es el libro de Hebreos que nos dice eso, que muchos murieron sin ver aquella promesa cumplida, la promesa de ese Redentor. Pero ahora usted y yo, nosotros tenemos ese grande privilegio que nosotros miramos esa palabra que se declaró, ¿verdad?, por cientos de años en los profetas del Antiguo Testamento cumplida. Nosotros sabemos que el rey vino y que el rey volverá, ¿verdad? Que el rey vino a mostrar un reino completamente diferente a los reinos de este mundo. También Daniel 2:44 nos dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la misma manera que viste el monte fue cortado una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación, le dijo Daniel a Nabucodonosor cuando soñó con aquella estatua, amén, que tenía diferentes metales, ¿verdad? Estaba compuesta por diferentes metales aquel cuerpo, y él da un significado y se profetiza también por la boca de Daniel, que tiene profecías muy importantes y muy hermosas acerca de la venida de ese Rey eterno. Amén. En Daniel 7:14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y una vez más podemos ver
las profecías cumplidas, porque creo que esa es una de nuestras bendiciones grandes, que nosotros podemos ver que estas profecías se cumplieron. Y si estas profecías se cumplieron, hermano, podemos estar seguros que las promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra también se van a cumplir. Y creo que a medida vamos viendo, conforme vamos estudiando la escritura, podemos ver que en todas estas profecías se nos está anunciando ese rey, se nos está anunciando la necesidad también que tenían nuestros corazones, tenían nuestra vida de ese reinado de Jesucristo. Entonces, en este programa, creo que haciendo una conclusión o sacando una lección de lo que hemos visto es acerca de el origen, ¿verdad? ¿Por qué le llamamos a Jesucristo el león de la tribu de Judá? Ya vimos esas dos citas. ¿Y quién era Judá? ¿De dónde provino nuestro Señor Jesucristo? Que miramos que Él le ha placido utilizar a un ser humano normal con sus defectos y en sus virtudes para que la gloria no sea para el hombre, como siempre en todo lo que nosotros hagamos. Y miramos que el Señor se manifiesta. Al Señor le place muchas veces usar los vasos más débiles para transformarlos, como dice su palabra. Y con nosotros como seres humanos mortales, ¿verdad? Débiles, debemos de reconocer ese poder que hay siempre en Él y darle la gloria a Él por sobre todas las cosas. Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y se vuelve a mencionar a Jesucristo también, la raíz del linaje de David. Aquí ya no es Judá, sino que aquí es David, porque David fue un descendiente de Judá. Recuerde que toda la dinastía viene David, viene Salomón, todos sus hijos, se mantuvo hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, cumpliéndose esa palabra. Y también se dice el mismo, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquel rey con aquella gloria, con aquel poder resplandeciente, diferente a todos los reyes de esta tierra. Entonces creo que para concluir este programa debemos de comprender que la palabra del Señor es fiel y verdadera. Creo que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, si la tomamos en serio, o sea, es lindo. Creo que para mí la profecía es un poquito de un tema complicado, pues muy profundo, ¿verdad? Porque a veces puedes decir cosas que no son, pero ahora tenemos la ayuda de toda la gente que Dios ha usado, comentarios bíblicos, gente que el Señor le ha dado luz acerca de esto, pero creo que es tan sencillo comprender, ¿verdad? Al examinar las escrituras y mirar que la palabra se cumple. Creo que eso es algo que como cristianos debe de afirmar nuestra fe, al mirar que aquellas profecías que pasaron cientos o a nuestro tiempo ya miles de años, se cumplieron al pie de la letra. Que así como nosotros miramos algunas profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Jesucristo y en muchos, pueden ser otros personajes, amén, recuerdo que uno de los reyes a que se anunció su llegada fue de Josías, por ejemplo. Pero Josías murió y su reino no fue eterno, ¿verdad? Era un ser humano común y corriente, pero las profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo siguen vivas y algunas se han cumplido y hay otras que faltan por cumplirse, pero que nuestra esperanza como hijos de Dios se mantenga firme más en estos tiempos difíciles donde el imperio de Satanás, ¿verdad? Y el mundo de las tinieblas ha avanzado, la noche está avanzado, y el mundo de las tinieblas toma su lugar en este mundo, ya que el ser humano le ha dado la espalda al Señor, ¿verdad? Pero gracias al Señor hay 7,000 que todavía no hemos doblado las rodillas delante de Baal, sino que seguimos aquí adorando al Señor. Pero no podemos negar lo que está pasando y contra qué estamos peleando. Creo que la palabra de Dios, esa arma, esa espada de dos filos que nos dice en Efesios 6:10, que debemos de tomarla nosotros, ponernos la armadura de Dios, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si hemos sido incrédulos, hermanos, creamos ahorita que las profecías bíblicas que ya están cumplidas sirvan como esa fuerza para alimentar nuestra fe y para creer que aquel rey anunciado llegó,
Asimismo, Él volverá por su pueblo y esas profecías también se cumplirán. Y nosotros tenemos que estar esperando, ¿verdad?, que estos cuerpos sean glorificados y que nosotros tengamos, amén, esa redención completa y que vamos a estar eternamente con ese Rey que es eterno. Amén. Recordar que su reinado, o sea, nosotros tenemos un rey, su reinado no ha pasado y no va a pasar. Recordando lo que dice Romanos 14:11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces creo que esa es nuestra esperanza. Esperamos su segunda venida, esperamos que Él venga por su pueblo y no olvidarnos de eso, hermano, porque tú decías algo importante. Estamos viendo en el mundo que vivimos, lamentablemente, tantas cosas que tal vez no pensábamos que íbamos a ver de la magnitud en estos momentos, pero que nosotros tenemos un reinado que prevalece. O sea, podemos ver mucho caos en este momento, pero el reinado de Jesucristo es un reinado de paz, en cierta manera, y un reinado eterno, y con una victoria segura. Entonces, que en eso descanse nuestro corazón, en eso descanse lo que nosotros somos, siguiendo la palabra del Señor y esperándolo a Él. Amén. Me gustaría leer esta cita para concluir. Dice segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. En la paciencia del Señor, su palabra dice que Él no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. O sea, es un tiempo, ese tiempo de espera para nosotros es tiempo de salvación para otros, porque en el tiempo que esperamos hay otros que necesitan conocer al Señor, necesitan convertirse, y nuestro trabajo como hijos de Dios es proclamar su palabra, porque solamente a través de su palabra, su testimonio, que las almas son salvas. Así que le animamos a usted, amén, a que prediquemos la palabra del Señor. Usted que nos escucha, usted puede compartir este programa si le ha parecido de bendición y cree que le sea de beneficio a otros. Y sigamos cuidándonos, examinándonos cada día, viviendo en rectitud y predicando su palabra. No desmayemos, creamos que su palabra es fiel y verdadera. Él dijo que vendría y Él vendrá. Así que seguimos esperándolo, confiados en Él. Gracias por estar con nosotras. Esperamos que haya una próxima vez y seguiremos aprendiendo acerca de Jesús, el Rey anunciado. Así que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. El Rey ya viene, oh, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su